Bienvenidos amigos a Cucha TV, esta herramienta de comunicación que tenemos ustedes y nosotros para que todos estemos enterados de lo que sucede en nuestra compañía. Por estas horas se está celebrando un día muy especial. Ustedes preguntarán por qué. Porque un día, 8 de octubre, pero de hace 25 años, el 8 de octubre de 1996, quien hoy es el presidente de Cucha era designado como primera persona en regir los destinos de nuestra compañía. Juan Antonio Salgado asumía la tremenda responsabilidad, sobre todo en aquel momento era una enorme responsabilidad, la de regir los destinos de Cucha. Por eso él quiere compartir con ustedes un mensaje donde recorre estos 25 años que se imaginarán ustedes, ha habido lágrimas y sonrisas, ha habido alegrías y sinsabores, ha habido momentos muy lindos y también de los otros. Ustedes se imaginarán que regir los destinos de una compañía tan grande, tan importante, pero tan trascendente desde el punto de vista social, no es fácil. Y en algunas charlas que hemos tenido mano a mano, nos ha transmitido esa cosa que es muy poco entendible y que es la soledad del poder. En muchas oportunidades Juan Salgado ha debido decidir solo, por sí y ante sí, algunas cosas cruciales. No olviden que la empresa no solo trabaja con ustedes y con los clientes que a diario nos utilizan, sino que está en permanente relacionamiento con las autoridades municipales y de los gobiernos nacionales. Y los ha atravesado a todos. Y Cucha sigue siendo una de las principales compañías de nuestro país. Por eso les invitamos a que se tomen un rato, a que se sienten y vean detenidamente este mensaje de Juan Salgado, donde también van a ver que por momentos tiene que hacer de tripas corazón para seguir adelante porque se ha emocionado, ha recordado, ha vislumbrado además cómo vino el futuro, etcétera, etcétera. Pero ustedes lo quieren ver a él y no a mí, por eso le dejamos a continuación este mensaje muy especial por los 25 años en la presidencia de Cucha de Juan Salgado. Queridos amigos, queridos compañeros de trabajo, sin ningún lugar a dudas, hoy es un día muy especial para mí. Hoy es un día que está marcado dentro de lo que es y lo que ha sido mi vida, dentro de todos aquellos días importantes, todos aquellos días que marcan la vida de una persona y de un ser humano. Y es por eso que quiero compartir algunas vivencias, algunos recuerdos, y por qué no compartir, algún sueño de futuro. Hace exactamente 25 años, un 8 de octubre, en horas de la mañana, en la calle Sarandí 528, se efectuaba uno de los tantos cambios de directorio en un evento muy protocolar, muy especial, donde había invitados especiales, no solamente de adentro de la empresa, sino también de afuera, donde en ese directorio cambiaba de 9 miembros que había en ese momento, cambiaban 3, y donde se integraba un nuevo directorio que de alguna manera comenzaría a ser el principio de este largo, aparentemente, camino en estos 25 años. En forma democrática fui elegido por los propietarios para asumir el directorio, y en ese acto protocolar, en ese directorio que era tan solemne, y en ese acto tan
tan tremendo, absolutamente en todo para mí, bueno, en la compañía de muy viejos amigos y compañeros. Yo no quiero nombrar a ninguno, pero había directores, exdirectores de distintos grupos que compartieron ese cambio tan especial del directorio. Es ahí que luego de terminado el acto electoral en ese día, el directorio se reúne y, como siempre, como en cada oportunidad, en esa primera sesión se elegían las autoridades. Yo creo que todavía siento algo que me corre adentro cuando alguien propuso que mi persona fuera el presidente de la empresa. Un gurí, un pibe de 36 años, que traía como conocimiento más importante la experiencia de la calle, que su preparación fundamental había sido hasta ese momento la vida, la educación de sus padres, lo que le inculcó la familia durante muchos años. Si algo estaba marcado era el amor que sentía y que yo sentí desde que tengo uso de razón por esta empresa. Y no traía mucho más. Es más, no era de esperar que en ese tiempo, con esa edad, pudiera asumir la presidencia nada más ni nada menos que de Kutxa. Por supuesto, en unos tiempos muy turbulentos, complejos, muy complicados, de grandes cambios, de afuera, de adentro, internos, del sistema de transporte y del país. Y ese cosquilleo que sentí, que muy lejos de que fuera miedo, pero era como una carga, para explicárselo bien, y por eso quiero compartirlo con ustedes, era como una carga de una presión tremenda que tenía sobre los hombros. En primer lugar, porque me estaba dando cuenta que asumía la responsabilidad en una empresa en la cual no era cualquier empresa. Era Kutxa, esa empresa que uno aprendió a querer, a amar, a respetar, y que nada podía salir mal. Por el otro lado se sumaba la responsabilidad de todos los propietarios que en ese momento, y muchos jóvenes, no hay que olvidarse que allí se produce un cambio generacional dentro del directorio. Comienza a darse un cambio generacional. Y eso era un gran peso que yo sentía en ese momento y que ya me daba cuenta. Si mi gestión era buena, todos aquellos propietarios, no solamente jóvenes, sino veteranos, que habían apostado, que me habían puesto una carta de esperanza en alguien joven, muy joven. Si yo y mi gestión era buena, la juventud iba a estar bien representada, por lo tanto, sin lugar a duda, iba a tener ese impulso y esa base
que sin duda iba a movilizar los grandes cambios del futuro. Por lo tanto, la empresa querida, la empresa amada, ser de alguna manera el mascarón de proa para representar a los jóvenes y que dependiera que ese cambio se diera más rápido en función del éxito o del fracaso de mi gestión, ya era bastante. Pero no terminaba ahí. Sentía también una tremenda y enorme responsabilidad con mi familia, con mis padres. Sentía una enorme responsabilidad en cuanto a que tampoco tenía opción de fallarles. Para fallarles tenía que ir a otro lado. No podía venir a esta empresa a dar explicaciones de por qué no podía hacer las cosas o por qué no se pudieron hacer las cosas bien. Tenía que cumplir. Quizás lo que no cumplí, con haber seguido estudiando, con haberle dado una carrera universitaria. Mi madre siempre soñó con mi hijo el doctor. Bueno, no tuvo a mi hijo el doctor, pero tuvo su único hijo, que trabajó, que fue honrado, que fue leal, que fue honesto de todo punto de vista, también intelectual. Y yo en esta no le podía fallar. Tenían que sí o sí sentirse orgullosos de que a esa empresa que les dio la oportunidad de formar su vida, de casarse, de tener su hijo, de darle la educación que pudieron darle, de poder volver después de muchísimos años a la tierra donde nacieron. Bueno, en esa empresa, hoy la responsabilidad estaba, y yo sentía que estaba en mí, de que siguiera hacia adelante y que de alguna manera yo era responsable de que todo saliera bien. Entonces, de verdad les confieso, fue un día cómodo. Sí, después mirándolo, fue un hermoso día. Ahora, fue un día también muy pesado en esos pensamientos, en esas ideas. Más allá de la alegría, de haber ganado la elección, más allá de la alegría de que el directorio en forma unánime me nombrara, me propusiera ser el presidente, estaba toda esa responsabilidad por delante. Si ustedes me dicen, y ya sabías qué ibas a hacer ese día o al otro día cuando empezaras a la gestión, en realidad, le digo que no. Quizás fue uno de los pocos momentos que improvisé. No me parecía que tenía que, primero porque no tenía los elementos, porque no tenía conocimiento, porque no tenía información. Pero segundo, porque tuve que improvisar, porque tampoco para mí fue improvisado que un gurí como yo pudiera ser el presidente de CUTSA. Esa es la realidad. Pero bueno, con un grupo de 8 directores más, en un directorio que fue el directorio más dividido en cuanto a grupos políticos representados en el directorio de la Comisión Fiscal, tuvo CUTSA en toda su historia.
Crean que no fue fácil. Crean que fue un momento muy complejos, más allá de lo que sucedía, más allá del tema económico, más allá del tema empresarial, más allá del tema social, el tema de relacionamiento. Yo también tenía que aprender, pero no estaba aprendiendo en un ambiente amigable. Estaba aprendiendo en un ambiente complejo, donde había intereses más políticos que empresariales, porque esa es la realidad. Hoy todo esto que estamos diciendo no tiene ningún contenido político, no tenemos por delante, no lo estoy diciendo porque tengamos por delante una elección, pero realmente esas discrepancias, eran más de contenido político que de contenido empresarial. Y es ahí, en esos momentos difíciles, donde uno tiene que recordar, como si fuera hoy, algunas palabras y algunos gestos. Y acá me voy a animar a nombrar por lo menos a alguien en representación de esos grupos. En primer lugar, como presidente, tuve que proponer quién iba a ser el secretario del directorio. Y la lista 5 tenía la mayoría. Todos pueden imaginarse que el secretario, que es el número 2 en la empresa, además del vicepresidente, pero en lo ejecutivo es el número 2, que iba a ser de la lista 5. Es que no se podía imaginar que pudiera ser de otra manera. Pero no fue así. Allí, tuve una actitud que me pareció que era lo correcto y que era parte de mi filosofía de vida. Yo me quiero equivocar haciendo cosas, no por no hacerlas perder oportunidades. Esto parece que fuera un trabalenguas, pero no es una filosofía de vida. Yo me quiero equivocar haciendo las cosas. Y sin tener mucho más trato que unas palabras, cruzando unas palabras en un corredor, le propuse la secretaría al doctor Albérico Camarero. Qué acertado que fue. Tengo que reconocer en él un apoyo tremendo desde el punto de vista técnico, desde su visión como abogado, que por supuesto yo no la tenía ni cerca, desde su apoyo como un integrante del directorio de una empresa, donde los objetivos quedan claros cuáles son, más allá de las discrepancias que se puedan tener en determinado momento. Me encontré con el respaldo del doctor Camarero como principal, y yo diría absolutamente necesario apoyo para poder empezar a caminar en una situación y en un momento muy complejo. Pero no puedo dejar de nombrar a otra persona que era de otro grupo político, como Camarero también era de otro grupo político. Tengo que nombrar a don Bismarck Pedro Benoy. Don Pedro Benoy, prácticamente líder de la 124 en ese momento, que podía haber pensado, sin lugar a duda, si se pensara
pura y exclusivamente y políticamente, podía haber pensado que ese cargo, si lo iba a compartir la lista 5, podía haber sido con la lista tradicional y podía haber sido con él. Y las primeras palabras que Benoy dijo cuando se propone el secretario, pidió la palabra y dijo: yo estoy de acuerdo, yo voy a votar, va a seguir siendo una votación por unanimidad. Y quiero decir, creo que son las textuales palabras, tenemos un presidente joven, muy bien intencionado, y lo digo hasta con él, de la forma que lo dijo, joven, muy bien intencionado, y mientras que yo vea que él va por el camino correcto, y por lo que me parece a mí que va a transitar, lo voy a apoyar en forma incondicional. Y eso sucedió, no se quedó en el discurso de ese día. Fue el otro gran apoyo que en esa formación de directorio, conformación de directorio, se dio. Y luego, sin lugar a duda, el apoyo del resto de los compañeros, de la lista 5, que sin duda apoyaron la gestión en absolutamente todo lo que pudieron hacer. Conté además con el apoyo, con el impulso, con la palabra de varios jerarcas, que en ese momento llevaban muchísimos años dentro de la presidencia. Me acuerdo uno por uno. Me acuerdo de los que ayudaron y me acuerdo de los que la veían pasar. Con la misma claridad. Me acuerdo que en ese momento, cuando asumí, en parte de algunas de las cosas que dije cuando me dieron la palabra, dije a todos los jóvenes jerarcas que había en la vuelta, que eran muy pocos, los que estaban, ya tenían muchos años, les dije: estén atentos, el ómnibus pasa, no pasa varias veces. Generalmente pasa una vez, va a parar, va a abrir la puerta, va a permitir que se suban y va a cerrar la puerta y va a seguir viaje. Los que se subieron y los que no se subieron se quedaron abajo. Tan sencillo como eso. Para mí, este tipo de cosas son las que marcaron de alguna manera parte de esos primeros años muy difíciles, pero que con ese apoyo, con ese respaldo, desde todo punto de vista, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del directorio, terminé la reunión con una tranquilidad, con una paz, ya sin sentir esa responsabilidad, porque me parecía que ya estaba todo en el lugar que tenía que estar para empezar a caminar. Me gustaría tratar de ser lo más resumido posible, de hacerlo, pero es que quiero que muchos, quizás hasta por primera vez, sepan cómo fue el proceso, qué pasó desde el principio, cómo se gestó la situación. Eran momentos muy duros, momentos donde el transporte estaba en una situación muy compleja, en general, donde Cucha tenía una crisis particular, muy importante,
donde veíamos nosotros de que desde los lugares donde se tenía que ver la crisis, que se tenía que de alguna manera tratar de encararla, tratar de enfrentar la situación, no se hacía. Es más, escuchábamos una vez y otra vez también, no hay crisis, la situación está estable, está todo bien. En realidad lo que había era un statu quo tremendo que nos iba de alguna manera día a día, mes a mes y año a año sumergiendo en una profundísima crisis de la cual seguramente aquellos que decían que estaba todo bien después decían que Kutxa quebraba o que no íbamos a salir de la crisis. Pero bueno, ahí aprendimos otra cosa. Aprendimos a diferenciar algo que por lo menos a mí, en lo que es el relacionamiento humano, me sirvió muchísimo. Aprendimos a estar de acuerdo, a lograr acuerdos con todos los de alguna manera los que participaban, todos los protagonistas, a lograr acuerdos. Y eso parece que es mucho más fácil. Y de verdad, lograr acuerdos es más fácil. Lo que hay que tener cuidado y lo que hay que, de alguna manera, estar atento para monitorear minuto a minuto es el cumplimiento de esos acuerdos. Y allí empezamos a ejercitar algo que nos habían enseñado desde muy chicos. La palabra hay que cumplirla. Y acá hay que cumplir la palabra que se da y cuando se discute hasta que se acuerda. Cuando se acuerda no hay dos discursos, no hay dos lecturas, no hay 100 bibliotecas, no hay nada. Hay que cumplir lo que se acordó. Y hay que respetar al otro. Y es por eso que creo que es uno de los elementos que nos destacamos. El cumplimiento de lo acordado, el respeto a la palabra, el dejar cosas fuera de contratos o fuera de acuerdos, pero dejarlas acá, en la cabeza. Y saber que quizás el convenio podía tener alguna discusión en alguna cláusula. Quizás un contrato pueda tener varias bibliotecas para después, en los momentos difíciles, interpretarlo. Lo que no tenía dos lecturas era lo que nos quedaba en la cabeza y los que habíamos quedado de palabra. Y ya digo, con todos los actores, así lo hicimos. Entonces, aprendimos a acordar y a quedar, que era aquella preocupación del primer día, y a respetar los acuerdos. Aprendimos a vivir cuando está todo bien, cuando las cosas salen bien, cuando hay alegría y cuando no hay problemas. Pero aprendimos algo muy, muy interesante, que es diferenciar cuando hay discrepancias, por lo menos dos grandes grupos. Los que discrepaban por razones pura y absolutamente políticas, sin ningún tipo de consideración empresarial, y los que
discutían y los que discutíamos y los que teníamos discrepancias muy duras, pero muy duras tuvimos. Pero en el fondo sabíamos que había algunos objetivos que eran comunes y que a la empresa la queríamos, y que de un lado y del otro de la discrepancia había transportistas, había omnibuseros, había gente que quería Kutxa y que estaba dispuesta, hasta en los peores momentos de la discrepancia, a dar su vida para sacar esta empresa adelante y volver a ponerla en el lugar donde nunca tuvo que haber dejado de estar. Y eso lo aprendimos a valorar. Entonces discernimos claramente con quienes ya no valía la pena discutir, con quienes ya en definitiva era perder tiempo y con quienes sí teníamos que discutir, sí teníamos que desgastarnos, sí teníamos que llegar a situaciones que en algunos momentos casi que fueron límites, pero eran en definitiva gente que con distintas visiones, con distintas formas de ser y con una impronta totalmente diferente, queríamos lo mejor para la familia de Kutxa, para los propietarios y para los empleados. Y me estoy refiriendo, para los que se acuerdan y para los que no se acuerdan, se lo estoy diciendo, y lo voy a hacer además como un gran homenaje a una gran mujer que estuvo ocupando la vicepresidencia de Kutxa en determinado momento que yo fui presidente, que es Teresita Ginés. La doctora Ginés y quien les habla quizás tuvieron los momentos más difíciles y más duros y más altos en la tensión, en la discusión, la discrepancia, en algunos momentos inentendible. Pero ni ella ni yo tuvimos ninguna duda nunca de que lo que queríamos era lo mejor para todos. Y cuando ella o yo veíamos que la otra parte, con todas las discrepancias que teníamos y todas las que mostrábamos además, que no era mentira, que las mostrábamos hacia la gente que teníamos, cuando veíamos que alguien estaba encerrado y que eso no era bueno para la empresa, siempre buscábamos una puerta para poder salir. Ese fue otro tema fundamental. Es así que comenzó ese primer directorio en 1996, ya a las pocas horas, contando con el pedido de proyectos, el pedido de ideas, el pedido de todos aquellas iniciativas que esperábamos para salir de esa situación, que en verdad era muy difícil, que en verdad era muy angustiante, que de verdad estábamos en una profundidad muy importante de la crisis, difícil de salir, primero que para salir llevaría mucho tiempo, pero que además las medidas que se tenían que llevar adelante, por haber mirado para el otro lado mientras que nos íbamos metiendo en esa crisis, resulta que iban a ser muy duras. Y bueno, y ahí empezamos a encarar determinados proyectos que nos permitieran en el corto, en el mediano y en el largo plazo los objetivos que queríamos. En el corto sobrevivir, en el corto tener un presupuesto que por lo menos nos diera la seguridad de que
las obligaciones personales a consecuencia del trabajo y la rentabilidad de las unidades, en este caso nunca tuviéramos que posponerlas o explicar por qué no se podía. Y así lo hicimos. Y ese fue uno de los temas principales y fundamentales en el corto plazo. En el mediano plazo había que ver, bueno, cuáles eran los temas fundamentales que la empresa necesitaba reformular. Todos aquellos temas que muchos decían, pero siempre se hizo así. Pero esto es de toda la vida. Pero no quieras cambiar el mundo. Bueno, nosotros creíamos que se podía cambiar el mundo, que porque se había hecho toda la vida, la época había cambiado, y porque si esto se había hecho siempre así, quizás a partir de determinado momento, y con mucho respeto, pensamos que estaba mal hecho y que había que hacer otras cosas. Había que darle credibilidad a la empresa en la plaza, teníamos que tener los recursos y la confianza del sistema financiero, teníamos que tener los recursos, pero además teníamos que tener la confianza del sistema político. Poniendo a Kutxa en el plano de una empresa apolítica, poniendo a Kutxa con la seguridad para el sistema político y para la clase política de que quienes estaban al frente de Kutxa no iban a usar ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo, y hablaba por el tema mío personal, no la iban a utilizar para proyectarse en ninguna actividad política nacional. Eso sería si no estuviera dentro de la organización. Y lo cumplimos. 25 años. Puedo decir que esa también fue una palabra cumplida. Pasamos por distintas administraciones a nivel nacional, de gobierno nacional, y por distintos que representaban a distintos partidos. Y con todos, absolutamente con todos, tuvimos el relacionamiento serio, fraterno, como corresponde a un brindador de servicio público como es Kutxa, con las autoridades tanto nacionales como departamentales. En el caso de los gobiernos nacionales, tuvimos el pasaje por la administración de el doctor Julio María Sanguinetti, del doctor Luis Lacalle Herrera, del doctor Jorge Valle, de José Mujica, del doctor Tabaré Vázquez y del doctor actualmente Luis Lacalle Pou, en el cual estamos en estos tiempos transitando. También transitamos por distintas administraciones de distintos partidos políticos en nada más ni nada menos que en la Intendencia Municipal de Montevideo. Cuando entramos ya estaba el arquitecto Mariano Arana, con más de un periodo. Luego vino el doctor Ricardo Ehrlich. También tuvimos el pasaje por la administración de Ana Olivera. Y hoy estamos, luego de haber pasado por la administración de Daniel Martínez, nos encontramos transitando la administración de Carolina Cose.
Bueno, y en el largo plazo, lo fundamental era no quedarnos sin soñar, no quedarnos sin esa frase de cabecera de ¿por qué no? Tener un espacio, además de los problemas del día a día y de los de mediano plazo y de los de relacionamiento, de, bueno, creer que las utopías se pueden llegar a lograr y que en ese momento Kutxa podía de alguna manera ser una empresa que volviera a estar en ese lugar donde realmente, además de nunca haber dejado de estar, se merecían todos los integrantes, que con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo, pero con muchísimo trabajo, le dieron parte de su vida, gran parte de su vida, a esta empresa. Entonces, tratando de resumir, yo digo, en 25 años, tantas cosas se hicieron que hasta corro el riesgo de olvidarme. Y sí, seguramente corro el riesgo de olvidarme. Pero hay algunas cosas que son mojones, son un antes y un después, y que en una administración en cualquier administración, deben estar bien marcadas. No solamente se puede administrar y llevar una gestión adelante con los problemas del día a día. No solamente se pueden llevar adelante con una gestión que sea mediocre. Se tiene que llevar adelante haciendo cosas importantes, que trasciendan los años y que trasciendan generaciones. Y en eso corro el riesgo también, por suerte, de capaz de olvidarme de algunas, pero las quiero compartir con ustedes. La primera gran definición del directorio para comenzar a caminar en ese túnel tan difícil que había allá, que comenzaba a transitarse el 8 de octubre de 1996. Era el relacionamiento con los trabajadores. ¿Qué empresa de servicios donde su mayor capital es su mano de obra, sus trabajadores? Por supuesto, sus propietarios que trabajaban, pero también sus obreros que trabajaban y que eran la cara visible de la empresa absolutamente todos los días. Nosotros creímos que no teníamos que estar enfrentados, que teníamos que hacer el esfuerzo por hacer acuerdos, que teníamos mucho más en común y mucho más temas que nos unían de que los que discrepábamos. Y es así que con la poca preparación que yo podía tener, me parecía de sentido común que podíamos empezar a conversar y a ir limpiando el bosque. Vamos a dejar de lado las cosas que estamos de acuerdo, las cosas que no nos generan conflictos ni discrepancias. Y nos encontramos que eran un puñado de cosas muy importantes, por supuesto, y sin que ninguna de las partes perdiera su autonomía. Pero no eran tantos los temas que nos separaban y que nos hacían discrepar y que nos hacían llegar a una situación de conflicto. Y no quiere decir que no los tuviéramos y que no los tuvimos, porque los tuvimos cuando los teníamos que tener. Pero creo que sin hablarlo nos dimos cuenta de que con la confianza, con la palabra, con la discusión sana,
con la discusión de frente, con el respeto entre las partes, con el no meterse una parte en la otra, con el cada uno respetar lo que representaba y defender a lo que representaba, y por eso el otro debía de respetarlo muchísimo. Y ahí surge una frase que resume todo esto, que era juntos pero no entreverados. Y ese juntos y no entreverados nos permitió pasar todo lo que pasamos y nos permite ahora, en una crisis en serio, en una crisis que, viendo la perspectiva de lo que eran, esta es de verdad, nos permite seguir juntos y no entreverados. Y ahí empezamos a trabajar como primera medida que una empresa, vuelvo a repetir, de servicio, con gente que depende del trabajo de la gente, la imagen de la empresa, ¿qué era lo primero que tenía que encarar? Ese necesario, absolutamente necesario y buen relacionamiento. Bueno, comenzamos a trabajar sobre la base de un acuerdo. Yo los invito a que el que quiera ver ese acuerdo venga a Secretaría de Directorio y lo pida, que se lo vamos a dar. Si uno lee después de 23 años, pues es un acuerdo que comienza a elaborarse a fines del 96 y termina de firmarse a fines de 1998. Es el famoso acuerdo del 98, hito principal, mojón fundamental para comenzar, para dar los primeros pasos en la salida de la profunda crisis que teníamos. Ese acuerdo les recomiendo leerlo. Quien lo lea hoy, como a nosotros nos pasa a veces de hojearlo, la primera pregunta que se le viene a la cabeza es: ¿y cómo estaban previendo estas cosas de tecnología y cosas y problemas que hoy ese convenio nos resuelve? ¿Cómo era la visión de estos pibes? Porque también lo del sindicato eran unos muchachos jóvenes que estaban quemando sus primeras armas, muchos de ellos. ¿Cómo pudieron escribir esto y acordar esto en 1998, que en el 2021, y yo diría que por varios años más, va a estar absolutamente vigente? Es un convenio modelo, es un convenio que lo han visto en niveles universitarios y en lugares, no solamente en Uruguay, sino en otros lados del mundo. Y eso fue fundamental. Luego de eso dimos otro paso, y voy a avanzar rápidamente, pero dimos otro paso en lo que era, bueno, de alguna manera la reforma política. Había que ordenar el sistema que estaba politizado dentro de la empresa. Debíamos de poner, una vez organizado el tema personal, debíamos de poner la política a disposición de la empresa, y debería de comenzar a que tuviéramos la costumbre de hacer política empresarial y no politiquería barata que a la empresa le costaba muy caro. Y es allí que empezamos a trabajar en la primera reforma de estatutos de la empresa, donde de 9 directores se pasa a 7, donde hay algunos cambios importantes y se le empieza a dar una primera base de estabilidad, que luego de los años, por el 2012, se hace el segundo paso, que estaba previsto
en 1997-98. Ese segundo paso era por qué el gremio, las personas, los propietarios, no podían seguir votando a algún director si entendían que era bueno para la empresa, para la institución, porque en un estatuto decía que no había reelección. Y bueno, y ahí se le dio el segundo paso. Esa reforma política que le llamamos nosotros, junto a la reforma, a lo que fue el armado del gran acuerdo entre la empresa, el directorio y los trabajadores, fueron los dos bastiones fundamentales. Y esto, como gestión, yo diría, son dos temas fundamentales. Luego, siguiendo esa línea del ¿por qué no podemos hacerlo? Y bueno, nos dimos cuenta de que se tenían millones de dólares en repuestos, que al final los propietarios iban a los talleres y no había, porque teníamos varias marcas, porque teníamos varios modelos, porque teníamos un popurrí de lo que a cada uno se le ocurriera traer, y por no decirle que no, y por ejercitar la politiquería en vez de la política empresarial, resulta que el costo de mantenimiento de las unidades era tremendo. Y es ahí que definimos, en el año 2000, la primera renovación de flota, pero ya con un horizonte claro: la unificación de marca. Que la unificación de marcas no quiere decir marca única, pero una unificación de marcas donde la eficiencia económica estuviera por encima de lo que cada uno podía llegar a querer en ese momento. Y es así que logramos comenzar a tener credibilidad en la banca, en el sistema financiero, y empezamos a obtener los créditos. Y no solamente los tuvimos, otro gran tema, la renovación, pero otro gran tema. Kutxa por primera vez en la historia consigue un crédito a nivel internacional en Brasil para la compra de 310 unidades. Esto fue otro mojón fundamental, donde los bancos, donde el sistema financiero en Uruguay dijo, bueno, pero entonces esta empresa va en serio, ha cambiado, y empezaron a mirarnos con diferentes ojos y empezaron a ver que ese cliente no fuera para otro lado, sino que consumiera producto de Uruguay, consumiera créditos de Uruguay. Y bueno, en esa renovación que comenzó ahí, que hubo una financiación que terminó, a pesar de los años muy difíciles que nos tocó el repago, terminó con cero falta. Ahí hubo una gran definición. La definición es: a pesar de los momentos difíciles, a pesar de toda la situación 2000, 2001, 2002, todos saben la crisis que vino, en Kutxa hay que pagar los salarios, hay que pagar la rentabilidad, y no hay que dejar que se rompa la cadena de pagos. Eso no quería decir que no se negociara, no se reformularan deudas, no se hicieran cosas. Y es ahí cuando nada de eso sucedió, no se rompió nada, sino que se cumplió con todo, en la medida de lo posible, y es con eso que pudimos, de alguna manera, pasar uno de los momentos más difíciles de la historia del transporte en el Uruguay. En el año 2002 se perdieron 20 millones de boletos en menos de un año. ¿Qué les voy a decir hoy? Si eso era un disparate. Hoy el sistema urbano en un año y medio perdió 100 millones de boletos. Esa es la realidad de la que vivimos hoy. Pero bueno,
relacionamiento con el personal, reforma política, renovación de flota, recuperación de credibilidad y de créditos para efectuar eso, y unificación de marcas y tener una empresa desde el punto de vista mecánico, de almacenes, de talleres, eficiente. Luego de eso paso a otra utopía. Teníamos, con la gran visión que tuvieron los fundadores, unos terrenitos que se fueron comprando y que se formó la histórica Planta Añón. Una Planta Añón que ya estaba quedando en el medio, como es el centro geográfico de la ciudad, en el medio de la ciudad. Pero bueno, con lo que podíamos tener, con las unidades, los pisos, la tierra, los talleres en las condiciones que teníamos, porque los talleres eran hechos o estaban acondicionados más para los Leyland, motores abajo del piso, todo. Y esa era la empresa que teníamos. Bueno, definimos que teníamos que empezar a escuchar, a ver posibilidades de que había, y terminamos con lo que hoy vemos como nuevo centro shopping, con una Planta Añón que es un orgullo para nosotros, y poco a poco eso nos fue generando mayor compromiso y de que las cosas tenían que estar bien. Y entonces terminamos haciendo una planta en José Pedro Varela, donde está acondicionada para las unidades que hoy tiene Cucha, y es una planta modelo, orgullo de las visitas de la gente, orgullo nuestro de que la gente venga, desde el propio presidente actual de la República que vino, y la intendenta, y todas las autoridades que han venido y que se quedan realmente muy sorprendidas con nuestra planta industrial, con las cosas que tenemos, con toda la tecnología. Bueno, ese fue otro paso que nos llevó a que la planta Veracierto sea lo que es hoy y no Liñada Sociedad Anónima, que era muy diferente. Que la planta y las Canarias sea lo que es hoy y no lo que era antes. La planta Gronardo que esté en las condiciones que está hoy. Y junto con eso también hay un tema fundamental, que es la unificación de líneas. La unificación de líneas nos permitió en forma muy importante bajar costos personales. Creo no mal recordar, de 17 jefes que había en algún momento, más otros que había cuando no servían o había problemas, quedaban como jefes y los ponían en el departamento de transporte, a creo que hoy sean 10 jefes los que están funcionando. Pero en realidad este es otro mojón. Nuevo centro shopping, Las Torres, la Planta Añón, es otro mojón importante que le permite a Cucha ganar y seguir ganando esa credibilidad. El trabajo constante, el trabajo social, primero hacia afuera, sí, es verdad. Tuvimos que salir a mostrar que Cucha era una empresa uruguaya, sensible, que en definitiva está cerca de la problemática y de tratar de ayudar en muchos casos a quienes son clientes del sistema de transporte, porque esa es la realidad. Pero después dimos el paso interno y ahí empezamos a crear situaciones de unificación en algunas edades, la brincada infantil
la movida joven, la empresa juvenil de SEM, todo esto para adolescentes y para niños que ya empiezan a mantener un relacionamiento con sus amigos, con la gente de la empresa, de sus padres, empiezan a conocer los lugares, empiezan a conocer, a ver dónde va papá, dónde va mamá, a sacar el ómnibus, dónde entrega el dinero, cuando lo lleva al taller. Bueno, en forma más ordenada lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, que veníamos a iniciativa de que nosotros pedíamos para venir o nuestros padres nos traían, pero esta manera es una manera de incentivar la convivencia. Pero no nos olvidamos de aquellos que dejaron una vida acá. Hicimos el reencontrarse hace bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos aquellos jubilados, buscamos lugares para juntarnos, para hacer comida, para hacer baile, para hacer bingo, o sea, para sociabilizar, para que se juntaran, para que entendieran que una vez que dejaban de cumplir su trabajo en la empresa, para la empresa seguían vivos y seguían siendo necesarios que compartieran entre todos. Y eso, salvo el tiempo de la pandemia, se hizo y se va a seguir haciendo. Entonces decimos que en lo social también tuvimos un mojón importante para llevar adelante o para marcar, por lo menos en estos 25 años de gestión. Seguramente hay muchas más cosas que cada uno recuerde que se hizo esto o se hizo lo otro. Lo que no hay ninguna duda es que estas cosas, por lo menos que yo les comenté ahora, marcaron y marcan la actualidad y marcan el por qué estamos hoy en la situación que está la empresa. Y hacia el futuro, bueno, no dejamos de lado lo que es la implementación de la tecnología. La empresa dio pasos importantísimos hacia la tecnología, hacia incorporar tecnología arriba de las unidades, en el sector talleres, en el sector almacenes y en todos los sectores para de alguna manera mejorar la calidad de vida de quienes trabajan, de quienes están todos los días cumpliendo la función de llevar y traer a los pasajeros en Montevideo. Pero también esa tecnología está dirigida hacia la mejor calidad de servicio del pasajero, que pueda con una tarjeta tener resuelto su transporte del mes, que pueda subir sin dinero y pagar, que pueda desde su casa saber a qué hora llega el ómnibus a la parada por medio de un mensaje, para poder ir a la parada y ver el ómnibus llegar en tiempo real a la parada. No nos olvidamos del medio ambiente. También lideramos lo que es el cambio de la matriz energética. Cucha en el año 2016 es la única empresa que adquiere para probar, para ver, para hacer todas las experiencias posibles que no se hacen en una semana, para hacer todas las experiencias posibles para ver qué cosas eran buenas, qué cosas no eran tan buenas, qué cosas había que mejorar y cuál era la realidad del coche eléctrico. ¿Por qué? Porque el mundo iba hacia ahí. Y como iba hacia ahí, teníamos que saber, si damos el paso, tener por lo menos la mayor de las seguridades posibles. Y es así que llegamos al 2020 y hoy tenemos una flota de 20 unidades eléctricas, y ese es el camino, que se va a seguir en el futuro. Entonces, la incorporación de la tecnología no nos asustó,
La incorporación de la tecnología fue posible porque en 1998 habíamos firmado un acuerdo con los trabajadores que prevía que en los años, en el próximo siglo, que fue a partir del 2000, comenzara a circular ómnibus con boletera electrónica y se comenzara el proceso de reestructura donde el conductor cobrador pasaría a ser el protagonista de lo que es el servicio de transporte. Por lo tanto, con estos temas fundamentales, yo me quedo ahí. Me quedo que todo eso nos permitió llegar al peor momento que pudo haber vivido el mundo, y eso fue en marzo del 2020. Y seguir tomando decisiones. Y seguir corrigiendo sobre la marcha. Pero con una diferencia. Cuando llegamos a marzo del 2020, las decisiones las tomábamos con los ojos vendados. Nos levantábamos con un mundo que los informativos y los medios de prensa nos decían qué estaba pasando. A partir que iba desarrollándose el día, íbamos viendo cómo las cosas iban cambiando, para peor, lamentablemente. Ustedes se acordarán, segunda quincena de marzo, abril, mayo. Y cuando nos íbamos a acostar, mirábamos las noticias y había cambiado tanto con lo que eran las noticias de la mañana, que ahí sí quedaba un poco de temor. Llegamos a perder el 80% de la venta de boletos. Cumplimos con el Estado, también el Estado cumplió con nosotros, cumplimos totalmente, y mantuvimos la conexión mínima, pero mantuvimos la conexión de los servicios y la conexión de la gente, sin dejar a la ciudad de Montevideo sin servicio, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Pudimos de alguna manera respetar aquellas bases de acuerdo de 1998, dándole seguridades a los trabajadores de que nada había cambiado, que de alguna manera la empresa, una vez más, iba a salir de una crisis que no sabíamos cuál era la magnitud, que no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero íbamos a salir todos juntos. La definición era esta: todos juntos podemos salir, solamente todos juntos. Se trató de utilizar la herramienta del seguro de paro, se le trató de dar a los propietarios la mayor cantidad de posibilidades de trabajar para que de alguna manera sintieran que esa crisis era en el mundo, pero que ellos no la vivían tanto. Y hoy, pasado un año y medio, que esto es lo bueno, no es hablar de lo que va a pasar, sino de lo que pasó, nosotros decimos lo logramos también. En estos últimos años nos tocó capear esta increíble tormenta, donde las definiciones de qué hacemos desde el punto de vista sanitario fueron claras. Vamos a hacer lo que la autoridad sanitaria marque. Y hasta hoy vamos a seguir haciendo lo que la actividad sanitaria marque. Hoy vamos a estar, en estos días, de alguna manera marcando otro mojón. De estos 5 o 6 que le marqué en estos 25 años, otro mojón. Parece que viene la nueva normalidad, parece que vamos a estar avanzando hacia una salida. Está clarísimo que hay cosas que tienen que seguir, porque esto no se da vuelta a una página de un día para el otro, y que nosotros, quienes trabajan, quienes son los que trabajan en las unidades, que es, como yo lo digo en muchas notas de prensa,
es el tesoro más grande que puede tener una empresa de transporte, quienes trabajan arriba de las unidades, los trabajadores, los guardas, los choferes, los conductores cobradores. Bueno, hay normas que vamos a tener que cumplir para cuidarlos a ellos, pero también para darle garantía a muchísima gente que todavía no volvió al sistema de transporte, que sigue, o sea, que está en la calle, que se está moviendo y que ha buscado otras alternativas, y quizás no porque le guste, sino por seguridad o por miedo. Entonces, desde hace más de 8 meses que venimos trabajando con virólogos de primerísima línea como Julio Medina, muchos lo conocerán, grado 5, PhD, con ingenieros, en un escenario de que la situación cambie, que es lo que parece que va a pasar ahora. Nosotros ya veníamos trabajando hace más de 8 meses atrás. Bueno, la calidad del aire se vuelve fundamental. O sea, demostrar que la gente puede estar en un lugar, en un ambiente cerrado, puede haber un número importante de gente y que no hay riesgo de contagio, ese es el punto central. Esa es la confianza que tenemos que dar. Esa es la garantía que el transporte debe ofrecer. Entonces, para eso, seguiremos manteniendo los tapabocas por un tiempo, por el que sea, seguirán manteniendo tapabocas quienes suban a las unidades de transporte, y con determinadas condiciones de ventanas abiertas, de escotillas abiertas, podremos demostrar, y así ya lo dice un informe del Ministerio de Salud Pública, podemos demostrar que la calidad de aire adentro de una unidad de transporte de Kutxa es mucho más veces saludable que la de un laboratorio. Hay una estadística, hay una tabla de la Universidad de Harvard que dice que en un lugar cerrado, las mediciones que se hacen con determinada cantidad de gente de acuerdo a los metros cuadrados, se tiene, para que sea un muy buen nivel de ambiente de aire, de calidad del aire, tiene que cambiar ese aire como mínimo de 3 a 6 veces, cambiando 6 veces por hora el aire de ese lugar. Estamos hablando de un aire que le llaman la comunidad científica aire de laboratorio. En una unidad de transporte está demostrado, y ese es el trabajo que acabamos de recibir, las conclusiones del Ministerio de Salud Pública, en una unidad de transporte con 2 ventanas abiertas y con las escotillas abiertas y con el trabajo normal de abrir y cerrar las puertas en la parada como hacemos normalmente, en un ómnibus se recambia el aire 60 veces por hora. Por lo tanto, esto es un mojón, porque nosotros vamos a poder transmitirle a la gente que la calidad de aire que hay en una empresa, arriba de una unidad de transporte, hasta con 75 pasajeros, eso es lo que dice el informe, es una calidad de aire extremadamente buena, acompañado con la limpieza, con las normas higiénicas que tiene que tener cualquier unidad en condiciones normales, pero lo más importante, uso de tapaboca y esto que Kutxa invirtió tiempo, invirtió dinero en tenerlo y poder proyectarlo hoy. Por lo tanto, como verán, no le estoy anunciando solo lo que se hizo, sino lo que ya estamos a punto de lanzar para que podamos decir, para quienes trabajan, que seguimos haciendo todo el esfuerzo posible para darle las mejores condiciones de cuidarse ellos y de cuidar a sus familias. Por eso es un orgullo haber conseguido, que no fue sencillo, que vinieran a vacunar a nuestros predios y que más de 1000 personas
de Cucha y de integrantes, trabajadores del ómnibus y sus familias, de las cuales más del 10% fueron vacunadas por primera vez. Eso sucedió en estos días, en un cronograma que se hicieron. Entonces, con esa tranquilidad de un aporte más a la calidad del trabajo de la gente, más esa garantía y esa seguridad que le vamos a dar al pasajero de que puede subirse a un ómnibus cuando, si en algún caso, en alguna hora o en algún recorrido está lleno, pueden subirse. No hay riesgo ninguno porque tenemos la mejor calidad de aire, que inclusive podemos tener muchas veces cuando tenemos todo cerrado en una oficina o en nuestro domicilio. Quiero decirle que esto va acompañado de tecnología de última generación. Vamos a tener medidores de CO2 en un número importante de unidades, donde lo vamos a estar monitoreando en forma online. Nosotros vamos a saber en un centro de monitoreo si hay alguna unidad que esté excedida y que esté pasando los límites normales de CO2 o que no esté totalmente ventilada. Ya les hablé muchísimo, quería contarles más o menos lo que pasamos. Lo que quiero decirles es que seguimos soñando, seguimos teniendo toda la fuerza y todas las ganas de seguir haciendo muchas cosas, que creemos que los recambios se tienen que ir dando en forma gradual, pero que además de los problemas de todos los días que hoy los tenemos y que son complicados, son complejos de todo punto de vista, además de los problemas de mediano plazo, Cucha sigue teniendo ese espacio de tiempo para que sus principales jerarquías, su directorio, su comisión fiscal, que está trabajando muy bien y que está ayudando realmente en la función del directorio, tengo que reconocerlo, bueno, estén pensando en el por qué no podemos hacer tal cosa, por qué no podríamos crecer por tal lado. Y eso es lo más importante, eso es lo que nos dignifica en el trabajo. No quedarnos quietos, no decir, bueno, hicimos hasta acá, y no empezar a decir lo que nos dijeron a nosotros el 8 de octubre del 96. Siempre se hizo así, toda la vida, ¿para qué lo vas a cambiar? No. Hay que seguir haciendo cambios, hay que seguir adaptándonos a el mundo. Cada vez el mundo va a seguir funcionando cada vez con más velocidad. Me parece que íbamos con mucha velocidad y ahora se le puso un freno. Pero de a poco y rápidamente el mundo va a retomar esa velocidad. Y el que no trata de estar a la par, por lo menos a la par, se queda. Y el que se queda abajo, se queda sin subirse al ómnibus. Eso es lo que no queremos. No queremos que Cucha deje pasar las oportunidades. Quiero decirles que el balance de estos 25 años hoy, con lo que hicimos, con lo que estamos haciendo, y con las ideas que tenemos para seguir en el futuro, Cucha está ordenada. Esto quiere decir muchas cosas. Es una palabra, ordenada, muchas cosas. Cucha está disciplinada. En Cucha hay respeto. En Cucha se trabaja todos los días para no perder y que no se pierdan los valores. Cucha está del punto de vista económico, del punto de vista social, igual que una familia, necesita estar moralmente bien, necesita, del punto de vista económico, estar lo más ordenada posible, pero además incentivada a seguir creciendo, a que hoy
no solamente pensemos en nuestra fuente de trabajo, que pensemos en el futuro, que pensemos en nuestros hijos, que pensemos en nuestros nietos, que pensemos en que este siga siendo el lugar que de alguna manera nos permita desarrollar todas las familias. Por eso, dejamos de poner años, números de años, y decimos, Cucha hoy va rumbo a los 100 años. Y sin duda ninguna, que si todos juntos seguimos como estamos, espalda con espalda, metiendo y luchando, además de ser la única forma, todos juntos vamos a salir. Y si todos juntos vamos a salir, ¿quién puede dudar en algún momento que Cucha no va rumbo a los 100 años? Disculpen todo el tiempo que tomé, al que lo escuchó todo, pero resumir 25 años de gestión con la cabeza y con el corazón es muy difícil hacerlo en muy poco tiempo. Ahora, fíjense que hay 5, 6, 7 mojones importantes que es los que nos han encaminado para después hacer absolutamente todo el resto de las demás cosas. Familia, muchísimas gracias. Quiero decir que los quiero mucho, que sigo con el mismo cariño, con el mismo afecto, con las mismas ganas y con la misma fuerza que tenía cuando ese pibe a los 36 años se sentó en el directorio y sintió el cosquilleo en todo el cuerpo cuando un compañero dijo: propongo como presidente del directorio de Cucha a Juan Antonio Salgado. Sigo con la misma fuerza, y a pesar de que en ese momento ni todos los que estaban en ese momento hoy nos acompañan físicamente, pero están acá, están entre nosotros y nos siguen diciendo: no podés fallar, tenés que hacer las cosas como las tenés que hacer y tenés que entregarte en vida y alma a esto. Esto no es un trabajo, esto es un proyecto de vida. Como ellos están, como muchos están entre nosotros, nosotros seguimos con ese sentimiento que no les podemos fallar, y no les vamos a fallar todos juntos. Vamos todos rumbo a los 100 años. Gracias. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo. No gasta su tiempo ni energía en su atacante. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar, y luego se cae por falta de oxígeno. Aprende del águila. Enfócate y sigue subiendo. No todos podrán resistir tu altura.